Muy bien, mis queridos estudiantes, el día de hoy les voy a explicar, o mejor dicho, estoy realizando el video sobre el Renacimiento. Ya en clases les había explicado qué es el Renacimiento, y para que un poquito vayan recordando ustedes, se les dijo que la palabra renacimiento significa volver a nacer. ¿En qué sentido? Ya se les había explicado también que antes del Renacimiento estaba lo que es la época de la Edad Media. En la Edad Media, donde surgen los caballeros, los templarios, donde la Iglesia Católica estaba en su auge, la religión católica era la más importante, era la que movía en sí los obispos, sacerdotes, etcétera, todos aquellos que pertenecían a la Iglesia Católica tenían que ver en el aspecto político, social, etcétera. Entonces, en esta época de la Edad Media, como la política y la religión estaban unidas, estaban juntas, ¿ya? Es donde a través de los templarios, que eran los soldados en esa época, se van expandiendo, van ocupando territorio, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la Edad Media, al expandirse, aquellos que no estaban acorde o no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, simplemente los eliminaban, los mataban, ya sea varones, mujeres o niños, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica hizo en esa época, hubo muchos mártires en esta época en cuanto a las personas por no tener o no pensar lo mismo que la Iglesia Católica. Ahora, en cuanto a la Edad Media, había muchas batallas, entre ellas es que los templarios también fueron a rescatar o adueñarse nuevamente de Jerusalén, que en esa época estaba invadida por los, no me acuerdo por quiénes estaba invadida, no me acuerdo si son los árabes, sí, por los árabes. Por lo tanto, los templarios, siendo guiados por la Iglesia Católica, fueron nuevamente a ocupar a lo que es Jerusalén, que es la ciudad sagrada, y para la Iglesia Católica este pueblo, este lugar es algo sagrado. ¿Por qué? Porque nació Jesús ahí, ¿no? Entonces, todas estas cosas, muchachos, de la época de la Edad Media, deja grandes secuelas cuando ya empieza el Renacimiento. Secuelas como ¿qué? En el aspecto político, en lo social, económico, etcétera, ¿ya? Entonces, si había tantas batallas en la época de la Edad Media, el Renacimiento tiene empieza con varias secuelas. Entre ellas, algo muy fundamental del Renacimiento es que era la extrema pobreza que había ya en la época cuando estaba empezando el Renacimiento. Es por eso que se le denomina volver a nacer. ¿Por qué? Porque quiere dejar de lado todo lo que ha ocurrido en la época de la Edad Media. En la época de la Edad Media, donde Dios era el centro de todo, donde la Iglesia Católica era fundamental. Entonces, en la época del renacentismo, dejan de lado todos esos pensamientos, esas ideologías, y quieren volver a nacer. Por eso el renacimiento se refiere a volver a nacer en cuanto como personas, en cuanto a sus ideologías, sus pensamientos, etcétera, ¿ya? Y ahora vamos a ver las características de la literatura renacentista. En primer lugar tenemos al amor. El amor fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. En este caso, ¿el amor a qué? El amor a la mujer. En el Renacimiento, muchachos, la mujer es el centro también de admiración, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las poesías son creadas para la mujer. ¿Por qué? Por su belleza, por su delicadeza, etc. Entonces, es objeto de admiración la mujer. Es por eso que nace el amor hacia la mujer. ¿Y cómo lo transmitían? Mediante sus poesías. Otra característica del Renacimiento es la naturaleza. Fue idealizada por ser
por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. En este caso, muchachos del Renacimiento, si bien la naturaleza también hacían poesías para la naturaleza, ¿ya? No nos olvidemos que en el Renacimiento el ser humano es el centro de todo, ¿ya? Por lo tanto, buscaban siempre en el Renacimiento el porqué de todo, ¿ya? Entonces, si bien estamos hablando de la naturaleza, entonces ellos iban preguntando el porqué del sol, por qué la noche, por qué la luna brilla en la noche, por qué las estrellas, entonces el porqué de todo. Y a esas preguntas que ellos se realizaban, iban creando poesías, a eso, a la naturaleza, pero como una pregunta y dándose una respuesta misma en sus poesías. El porqué de la naturaleza, porqué de los árboles, porqué, etcétera, ¿ya? Pero halagando siempre a la naturaleza. Ahora, en cuanto a la mitología, fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Ya en esta época del renacentismo, hacen también referencia a lo que es la mitología, es decir, la literatura griega. Si bien la literatura griega pertenece a la época clásica, ¿ya? Los renacentistas vuelven a tomar esto de los griegos, su mitología, sus dioses, etc., y van igual cultivando, van escribiendo para los dioses de los griegos, digamos, Afrodita, quién era Afrodita, Afrodita, la mujer, la diosa, etc. Entonces toman en cuenta lo que es la antigua Grecia para también realizar sus escritos. Ahora, una de las características más importantes y esenciales del renacentismo es el antropocentrismo. ¿Y qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es cuando el ser humano es el centro de todo. Si bien en la Edad Media Dios era el centro de todo, dejan de lado eso y en el renacentismo el ser humano en sí, todo lo que engloba al ser humano, sus sentimientos, emociones, tristezas, aspecto físico, etcétera, todo lo que engloba al ser humano es el centro de todo. ¿En qué sentido? Que aquí lo más importante en la época del renacentismo, el ser humano importa más como persona que siente, a persona a quien le duele, que siente soledad, etc. Entonces toman en cuenta al ser humano, pero no en el sentido de que la soledad no, sino que cómo el ser humano es capaz de sentir esas emociones y el por qué siente esas emociones, ¿ya? Como ser humano. Nos vamos a los representantes de la literatura renacentista. En primer lugar tenemos a Dante Alighieri, ¿ya? Que fue un poeta italiano y se destacó particularmente por una de sus obras, La Divina Comedia. Luego tenemos a Nicolás Maquiavelo. Era un político, pero a pesar de que era político, él escribió una obra muy importante que titula El Príncipe. Ojo, no confundan con la obra literaria El Principito. El Principito es otro. Esto de Nicolás Maquiavelo titula El Príncipe, ¿ya? Que hace referencia también al aspecto político de esa época. Luego tenemos a Miguel de Cervantes. Fue un novelista, poeta y soldado español. No se olviden que en clase también les hablé de Miguel de Cervantes, que es conocido como el Manco de Lepanto. ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes, como dice acá, era un soldado español y él fue a la batalla de Lepanto, en el cual fue herido en su mano, por lo tanto su mano quedó sin movimiento. Es por eso que le pusieron el apodo de el Manco de Lepanto a Miguel de Cervantes. Y sus obras más reconocidas, más importantes de Miguel de Cervantes es El Quijote de la Mancha, es decir, Don Quijote de la Mancha. Esta obra de Don Quijote de la Mancha, muchachos, si bien Miguel de Cervantes pertenece a la época del Renacimiento, ya se escribió esta época de la obra en sí cuando estaba finalizando la época de la Edad Media y estaba empezando el renacentismo,
Miguel de Cervantes escribe su obra en medio de estos dos. Por eso, Don Quijote de la Mancha lo colocan a lo que es más que todo a la época del renacentismo. Pero sus personajes, Don Hidalgo, que es el personaje principal, tiene la vestimenta de un caballero. No nos olvidemos que en la época de la Edad Media, los caballeros eran aquellos que iban a las batallas. Entonces, fíjense, ahí está esa secuencia. Personaje, vestidura de caballero y renacentismo. Ya, entonces por eso a Miguel de Cervantes lo coloca más al renacentismo. Luego tenemos a William Shakespeare. William Shakespeare es más conocido por dramaturgos. También tiene sus poesías, ya, también ha escrito poesías, pero es más reconocido por sus obras de teatro, por eso se lo denomina dramaturgo, ya. Entonces es un inglés, ya. Ahora, tiene un sinfín de obras William Shakespeare. Entre las más conocidas está Romeo y Julieta. Luego está Hamlet, Otelo, etc. ¿Ya? Entonces, tiene varias obras, pero la mayoría de ellas son obras de teatro. Estos son los principales representantes de la literatura del Renacimiento. Ahora nos vamos a ir a lo que es el siglo de oro español. A los géneros cultivados en la época del Renacimiento. Entre los géneros cultivados tenemos a la lírica. No nos olvidemos que el género lírico se refiere a las poesías. Entonces, el género más cultivado durante el Renacimiento fue la poesía, que vivió una renovación de forma importante. En este género, además, apareció una ramificación de índole religiosa. ¿En qué sentido? Si bien la lírica se hace referencia a la poesía, ¿ya? Y en esta época del Renacimiento el ser humano es el eje de todo, entonces hacían ya poesías dedicadas también a la mujer, porque la mujer es el centro de admiración también. Hacían poesías sobre el ser humano en cuanto a su sentir, ¿ya? También había poesías religiosas, pero ya no en este sentido de que religiosas como en la época de la Edad Media, de que digamos una poesía dedicada a Dios, a Jesús o a algún santo, sino estamos hablando de poesía religiosa, que estos religiosos, estamos hablando de sacerdotes, monjes, que en esta época han escrito poesías. Sus poesías iban más que todo al lado del ser humano, ¿ya? El porqué de la fe. ¿Por qué esa fe hacia Dios? ¿Por qué, digamos, del sacrificio? Algo que tenga que ver con la religión, pero donde simplemente el ser humano es el centro de todo, dejando de lado a Dios o a los santos, ¿ya? Por eso se dice que la poesía tiene una ramificación de índole religiosa. Pero en este índole religioso, poesía religiosa, vuelvo a reiterar, donde el ser humano es el centro de todo, pero tomando en cuenta el aspecto religioso. Luego, otro género cultivado, estamos hablando del género narrativo. En este género narrativo vamos a hacer referencia a lo que es la novela, ¿ya? Más que todo, en esta época del Renacimiento, la novela fue la más escrita. No había fábulas, ni leyendas, ni mitos, ni cuentos, sino simplemente la novela dentro del género narrativo. Entonces, el gran género nacido en el seno del Renacimiento fue la novela moderna, cuyo primer texto fue El Quijote de Cervantes. Se la denomina novela moderna, ¿por qué? Porque ya su forma de escritura, su forma de narrar la historia, etc., deja de lado lo que es la época de la Edad Media, la época clásica, etc., y es una nueva forma de escribir. Por eso lo llaman novela moderna. Aparte que en esto de lo que es el Renacimiento aparece también la novela picaresca, otra manera de escritura, otra manera de ver la vida, porque en la novela picaresca, que les había hablado también en clases, se refiere a que el autor ya toma en cuenta, o sea, el protagonista es un personaje pobre, porque estamos hablando que en la época del Renacimiento había bastante pobreza, que dejó esas secuelas lo que es la Edad Media,
con sus batallas, guerras, etc. Entonces el protagonista era alguien pobre que aquí el protagonista tenía que robar, hacía cualquier cosa para obtener alimentos, para poder tener un pan. Por lo tanto, la novela picaresca también, dentro de esta novela picaresca, entra lo que es el... ¿Cómo se dice esta palabra? Lo pícaro del personaje, lo burlesco, ¿ya? Para que así la sociedad tome en cuenta de cómo aquellas personas que no estaban en la élite, es decir, no tenían dinero y estaban en la calle, les costaba sobrevivir en esa época. Es por eso que nace igual la novela picaresca. Otra novela que aparece también en esto, lo que es la literatura del Renacimiento, es la novela pastoral. Como lo dice el nombre, pastoral. Hace referencia a lo que son los pastores, la vida del campo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres tipos de novelas en lo que es el género narrativo. Novela moderna, novela picaresca y la novela pastoral. Muy bien. Otro género cultivado es el ensayo. Aquí, muchachos, algo muy fundamental es que aparece el ensayo como un nuevo género. ¿Ya? Se lo denomina entonces al ensayo un nuevo género, comprendido como una disertación en prosa sobre un tema específico. El ensayo hizo su aparición en el Renacimiento. Es decir, lo que les decía, al ensayo lo denominan como un nuevo género, ¿ya? Donde aquí lo fundamental es la disertación. Y antes de dar la disertación, primero se lo escribe sobre un tema en específico, se redacta todo lo que se va a hablar de un tema en específico, y después de escribir todo, uno se lo tenía que aprender de memoria. ¿Para qué? Para disertar, para realizar su oratoria ante el público, ¿ya? A eso se refiere el ensayo. Ahora sí, recién nos vamos a lo que es el siglo de oro. ¿A qué se refiere el siglo de oro? El siglo de oro o siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura de España. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. En esto del siglo de oro español, como lo dice el nombre, muchachos, oro. ¿Por qué se denomina oro? Sabemos que el oro es un metal más valioso, ¿ya? ¿Y por qué lo denominan siglo de oro? Porque en esta época, ¿ya? En esta época de año 1492 a 1681, aparece un sinfín de escritores españoles. Estamos hablando de España, ¿ya? Entonces, con nuevas técnicas, nuevas formas de escribir, etc. Por lo tanto, por eso se la denomina siglo de oro español o siglo de oro, por la cantidad de escritores que aparecen, ¿ya? Escritores que han dejado huella en la historia en cuanto a sus escritos. Ahora, también se lo denomina siglo de oro español. ¿Por qué? Porque también se lo asemeja con la fecha de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, que era un importante también escritor de esta época. Ahora sí, nos vamos a los representantes del siglo de oro español, ¿ya? No nos olvidemos que igual en el siglo de oro español estamos hablando de poesías, estamos hablando de novelas, ¿ya? Y teatros. Por lo tanto, en primer lugar tenemos a Luis de Góngora, poeta y dramaturgo. No nos olvidemos que dramaturgo se refiere a que escribía obras de teatro, cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocido como el culteranismo o gongorismo. Es decir, el cómo escribía Luis de Góngora, el cómo realizaba sus poesías o sus obras de teatro, muchos escritores que vinieron después lo tomaron a él como ejemplo
Y a esos escritores que te lo tomaron a Luis de Góngora como ejemplo, lo llaman gongorismo, ya, por su apellido. Luego tenemos a Juan de la Cruz, poeta místico, religioso de oficio, reformador del Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Desde 1552 es patrono de los poetas en lengua española. Imagínense, era un sacerdote, por eso dice que era religioso, pero aún así él escribía poesías, ¿ya? Por eso es un poeta místico. ¿Por qué poeta místico? Porque escribía poesías que no eran simplemente para Dios o Jesús o algún santo, sino poesías que tenían que ver con la fe, con el ser humano, en cuanto a cómo llegar a eso, de qué es la fe, el sufrimiento, etc. Poesías místicas que tienen que ver con lo religioso. Luego tenemos a Santa Teresa de Jesús, religiosa y cofundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Se la considera junto a San Juan de la Cruz la cumbre de la poesía mística española. Entonces, estos dos personajes, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, eran poetas místicos. Luego tenemos a estos tres grandes representantes también de la literatura española. Pedro Calderón de la Barca, segundo de los tres grandes dramaturgos, ¿ya?, del siglo de oro. Pero iremos primero en orden, ¿ya? Primero tenemos a Francisco de Quevedo, uno de los autores fundamentales de la literatura española y autor de poesía, narrativa y dramaturga. Francisco de Quevedo es el principal reconocido escritor español, ¿ya? Francisco de Quevedo. ¿Por qué? Porque escribía poesías, escribía novelas y escribía teatro. Luego tenemos en orden a Pedro Calderón de la Barca. Por eso se lo denomina el segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro, ¿ya? Es autor de la célebre La vida es sueño, fue también un sacerdote de la Orden de Santiago. Luego tenemos a Lope de Vega, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue autor de más de 3.000 sonetos. Estamos hablando de más de 3.000 poesías. Escribió 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. Por lo tanto, mayormente a Lope de Vega se lo conoce por sus obras de teatro. Y tenemos a William Shakespeare, que me he olvidado colocarlo aquí a nuestro querido español. William Shakespeare también es otro bastante reconocido, que ya lo había mencionado más antes, dramaturgo. Se lo conoce a William Shakespeare por sus obras de teatro también, muchachos. Entonces, hasta aquí, muchachos, simplemente sean los representantes del siglo de oro español, ¿ya? No se olviden, por favor, también, si bien estoy haciendo el video explicativo, ustedes también revisen su texto, porque en el texto está hablando de lo que es la novela pastoral. Y en esa novela pastoral, mejor dicho, en la novela picaresca que está en el texto, nos está hablando de... nos da como referencia a Lazarillo de Tormes, ¿ya? Y obviamente que esto va a entrar en el examen. Luego tenemos a lo que es la obra de Don Quijote de la Mancha, que nos habla como el marinerismo. Está en el texto. Lean, ¿qué es el marinerismo? ¿A qué se refiere? Por favor, ¿ya? Entonces, hasta aquí, muchachos, es todo lo que es el video explicativo para el día de mañana para su evaluación. Eso sería todo.